Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén genial. Hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman y de Demet Özdemir, pero no de la manera que ustedes quizás esperan. Hoy vamos a desvelar algunos secretos, o al menos, lo que se dice por ahí, gracias a una persona que parece tener información privilegiada, la mismísima bomba Gulden Yaman. Sí, escucharon bien, la madre de nuestro querido Can. ¿Qué secretos guardará la mamá de Can sobre él y su relación pasada con la talentosa Demet Özdemir? Quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de que empecemos a desentrañar todos estos misterios, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse justo aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Sería un gran apoyo para nosotros. Así que, ¿por dónde empezamos? Todos sabemos que Can Yaman es uno de los actores turcos más populares del momento, conquistando corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional. Y claro, su vida amorosa siempre ha sido un foco de atención, especialmente su relación con Demet Özdemir, coprotagonista de la exitosa serie Erkencikus. Esta pareja, que robó suspiros en la pantalla, también encendió las redes sociales y las portadas de revistas con su romance en la vida real. Su química era innegable y los fans soñaban con que su amor de ficción se tradujera en un cuento de hadas duradero. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen, y su relación terminó, dejando a muchos preguntándose qué pasó realmente. Ahora, ¿qué tiene que ver la madre de Can, Gulden Yaman, en todo esto? Pues a menudo las madres son las que mejor conocen a sus hijos, sus pensamientos, sus sentimientos y sí, también sus relaciones. Gulden Yaman, aunque no es una figura pública en el mismo sentido que su hijo, a veces ha sido fuente de declaraciones o se le ha asociado con información sobre la vida privada de Can. La frase bomba Gulden Yaman revela secretos suena a titulares de telenovela, lo sé, pero a veces, las filtraciones o comentarios de personas cercanas pueden arrojar una luz inesperada sobre situaciones que creemos conocer. Y es precisamente sobre estas supuestas revelaciones de Gulden Yaman acerca de la relación de Can con Demet Özdemir que vamos a hablar hoy. La cuestión es que en el ajetreado mundo de las redes sociales y los tabloides turcos, la información fluye constantemente y a menudo, no toda es verificada. Sin embargo, hay ciertas personalidades, como la madre de un actor tan famoso, que por su cercanía, a veces son citadas o se interpretan sus gestos o palabras de maneras muy específicas. En el caso de Gulden Yaman, los rumores y las especulaciones han surgido en diversas ocasiones. A veces se trata de un me gusta en una publicación, un comentario críptico o incluso, lo que parece ser una filtración directa de alguien cercano. La clave está en desentrañar qué hay de cierto en estas supuestas bombas que Gulden Yaman habría soltado. Vamos a situarnos un poco en el contexto de la relación Can Yaman y Demet Özdemir. Fue una relación que capturó la imaginación de millones. Se conocieron en el set de Erkencikus, donde interpretaron a Sanem y Can, dos personajes cuya química traspasaba la pantalla. La serie fue un fenómeno, y el romance entre los actores se convirtió en la cereza del pastel para los seguidores. Viajes juntos, apariciones públicas, las famosas fotos en redes sociales, todo alimentaba la fantasía de los fans. Sin embargo, de la misma manera repentina en que se consolidó su relación pública, llegó la noticia de su separación. Y es aquí donde entran las teorías y las especulaciones, y donde, hipotéticamente, la opinión o información de Gulden Yaman podría ser relevante. Se sabe que Gulden Yaman, como madre, siempre ha mostrado un gran apoyo a su hijo Can. En muchas ocasiones, ha sido vista como una figura protectora. Y cuando se trata de la vida amorosa de Can, las madres a veces tienen una perspectiva única. Las supuestas revelaciones de las que se habla, y que he intentado rastrear, suelen girar en torno a varios puntos. Por un lado, algunos rumores sugieren que Gulden Yaman podría haber tenido ciertas reservas sobre la relación en su momento, o quizás, después de la ruptura, habría compartido sus impresiones sobre lo que ella percibía como los motivos de la separación. Por ejemplo, se ha especulado que la madre de Can podría haber sentido que Demet no era la persona adecuada para su hijo, o que las presiones de la fama y las cámaras jugaron un papel importante en la ruptura. También se ha dicho que al ser Can un personaje tan público, las relaciones sentimentales suelen estar bajo un escrutinio constante, y quizás, Gulden Yaman habría comentado sobre cómo esta presión pudo haber afectado a Can y a su relación con Demet. Imaginen la escena.
Una madre preocupada por su hijo compartiendo con alguien de confianza sus inquietudes o su punto de vista sobre una relación que para ella, quizás no estaba funcionando como esperaba. Otra vertiente de estas revelaciones podría estar relacionada con el carácter de Khan o las expectativas que su madre tiene para él. A veces las madres proyectan ciertos ideales en sus hijos, y si una pareja no encaja en ese ideal, pueden tener sus reservas. En el caso de Khan Yaman, su fama repentina y su estilo de vida, que a veces se percibe como un poco bohemio o aventurero, podrían ser factores que una madre, especialmente una que busca estabilidad para su hijo, podría considerar al evaluar sus relaciones. Ahora, es crucial ser transparentes aquí. La mayoría de estas revelaciones provienen de fuentes no oficiales, como foros de fans, cuentas de redes sociales dedicadas a los chismes del espectáculo turco o interpretaciones de terceros. Rara vez encontraremos a Gulden Yaman sentada en un plató de televisión, concediendo una entrevista exclusiva y detallada sobre la vida amorosa de su hijo. Su influencia, si la hay, suele ser más sutil, un comentario aquí, un me gusta allá, o información que se filtra de su círculo cercano. Sin embargo, el hecho de que su nombre se asocie con revelaciones sobre Khan y Demet nos dice algo importante. La figura de la madre de Khan es vista como una persona con acceso a información de primera mano, y su opinión, aunque no expresada públicamente de forma directa, es considerada valiosa por muchos fans. La expectativa es que, como madre, ella conoce las verdaderas motivaciones, los sentimientos más profundos de Khan, y quizás, su perspectiva sobre la dinámica de su relación con Demet. Pensemos en la dinámica de un actor joven y exitoso como Khan. Su vida personal se convierte rápidamente en un espectáculo. Los fans quieren saberlo todo: quién es su pareja, cómo se enamoraron, por qué rompieron. Cuando una figura tan cercana como su madre es mencionada en este contexto, la curiosidad se dispara. Es natural que la gente se pregunte qué pensaría ella sobre Demet Özdemir, una actriz igualmente talentosa y popular. ¿Le caía bien? ¿La consideraba una buena influencia para Khan? ¿Creía que eran compatibles a largo plazo? Uno de los puntos que se menciona con cierta frecuencia en estos círculos es la idea de que Gulden Yaman podría haber preferido una pareja para Khan que fuera menos involucrada en el mundo del espectáculo, o quizás alguien que pudiera ofrecerle un tipo de estabilidad diferente a la que el mundo de la actuación a menudo proporciona. Esto es pura especulación, por supuesto, pero es el tipo de razonamiento que a menudo se atribuye a las madres preocupadas por el bienestar de sus hijos en un entorno tan competitivo y volátil como el del entretenimiento. Otro aspecto que se ha rumoreado es que Gulden Yaman podría haber tenido una buena relación inicial con Demet, pero con el tiempo, o ante la intensidad de la relación y la presión mediática, su perspectiva podría haber cambiado. Es posible que haya notado tensiones o incompatibilidades que la pareja misma no lograba o no quería reconocer en ese momento. Las madres, con su experiencia de vida, a menudo tienen una intuición aguda para estas cosas. Es importante recordar que estas son interpretaciones de lo que se dice en Internet y en los medios de entretenimiento. No tenemos una declaración directa de Gulden Yaman confirmando o negando estas revelaciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores nos indica que la figura materna de Khan Yaman juega un papel importante en la narrativa que los fans construyen alrededor de su vida personal. La idea de que ella podría tener una perspectiva privilegiada y quizás, hasta secretos, es lo que hace que este tema sea tan intrigante. Imaginen por un momento a Gulden Yaman observando a su hijo enamorarse, triunfar, y luego pasar por una ruptura pública. Como madre, sus sentimientos serían una mezcla de orgullo, preocupación, quizás algo de tristeza. Y si alguien cercano a ella, o incluso ella misma en un momento de confianza, comparte alguna de estas reflexiones, es fácil que esa información se filtre y se convierta en lo que hoy llamamos secretos revelados. La conexión entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue un fenómeno que trascendió la pantalla. Su carisma individual y la química que compartían crearon una conexión emocional con el público que pocas parejas logran. Por eso, cuando terminaron, la decepción fue grande. Y en la búsqueda de respuestas, los fans a menudo recurren a las figuras más cercanas a los protagonistas, y la madre de Khan es, sin duda, una de ellas. Entonces, ¿cuáles son esos supuestos secretos que Gulden Yaman podría haber revelado? Resumiendo lo que se rumorea y especula, podríamos decir que giran en torno a: primero, su percepción sobre la idoneidad de Demet como pareja para Khan. Algunas versiones sugieren que Gulden Yaman podría haber tenido reservas, quizás pensando:
Que Demet no encajaba en el estilo de vida o las expectativas que ella tenía para su hijo, o que las presiones de la fama eran demasiado para la relación. Segundo, su posible conocimiento de las tensiones internas de la pareja. Como madre es probable que haya notado señales de advertencia o dificultades que Khan y Demet, quizás por estar enamorados o por la presión mediática, no pudieron o no quisieron ver. Tercero, su influencia en la vida de Khan. Se especula que como madre su opinión podría haber tenido un peso significativo en las decisiones de Khan, incluso en las relacionadas con su vida sentimental. Y cuarto, su visión sobre la presión de la fama. Es muy probable que haya comentado sobre cómo el ser una figura pública influyó en la relación, y quizás, como ella advertía a Khan sobre los desafíos de mantener una relación en el ojo público. Es fascinante cómo a través de la figura de una madre, podemos intentar entender mejor las complejas dinámicas de las relaciones en el mundo del espectáculo. La bomba Gulden Yaman no es tanto una gran revelación escandalosa, sino más bien la idea de que a través de sus supuestos comentarios o de la información que emana de su círculo, podemos obtener una perspectiva más matizada y personal sobre la relación de Khan Yaman y Demet Özdemir. En última instancia, lo que queda es el cariño de los fans por ambos actores y la nostalgia por esa etapa en la que nos regalaron tantas alegrías en pantalla y en sus vidas personales. Si bien es tentador creer en secretos revelados por personas cercanas, debemos recordar siempre filtrar la información y mantener un sano escepticismo. Pero la conversación, la especulación y la curiosidad son parte de la diversión del mundo del espectáculo, ¿verdad? Y hasta aquí nuestro recorrido por los supuestos secretos que la madre de Khan Yaman, Gulden Yaman, podría haber revelado sobre su relación pasada con Demet Özdemir. Un tema que, como ven, da para mucho y que siempre genera interés entre los seguidores de esta carismática pareja. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este vídeo conmigo. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Gulden Yaman pudo haber tenido un papel importante en la relación? ¿Qué opinan de las supuestas revelaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, que nos ayuda muchísimo, y compartirlo con sus amigos y conocidos que también son fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse futuras investigaciones, chismes y todo lo que amamos del mundo del entretenimiento. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.